Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien esta tarde, este martes de conferencia y feliz inicio de esta semana. Vamos a esperar un poquito a que la gente vaya iniciando o uniéndose a esta reunión de Zoom. Y rápidamente les comento que el tema de hoy principalmente es la hiperactividad infantil y el déficit de atención. Entonces, vamos a dar unos minutitos en lo que la gente se va conectando y pónganse cómodos porque tenemos un programa muy interesante. Ok. Bueno, al parecer creo que ya estamos la mayoría. Y pues muy buenas noches de nuevo, bienvenidos. Mi nombre es Diana Ramírez, yo soy la conductora de este programa y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Eugene, el estado de Oregon. Es un gran placer estar esta tarde con todos ustedes y bienvenidos a este programa que se llama Pregunte al experto, que es presentado por Comunidad y Herencia Cultural. En este programa, nosotros dedicamos tiempo a hablar de temas muy interesantes, importantes sobre su salud física, mental, invitando a profesionales de la salud. Así que antes de iniciar, me gustaría compartirles información muy importante sobre un programa de la Universidad Estatal de Oregon, que es conocida como OSU. Y voy a compartir mi pantalla, por favor, un momento. Ok, bueno, al parecer creo que ya está aquí mi pantalla. Y este es un programa que se llama Empoderando a jóvenes para involucrarse en cambios positivos, lo cual fomenta habilidades de liderazgo y promueve un cambio positivo comunitario. Ojo, les voy a decir información de este programa. Inicia el 28 al 31 de marzo y es exclusivamente para jóvenes que estén cursando del octavo al doceavo grado y vivan en el estado de Oregon. La fecha límite para registrarse es el miércoles, mañana, el día de mañana, el 1 de marzo, y tiene un costo de $200. Sin embargo, hay becas disponibles para las personas o estudiantes que quieran participar en este gran programa. Les compartimos la información de la persona que está a cargo de este programa, es Mario Magaña, o coordinador del programa de liderazgo 4H, o también pueden llamarle al 503-931-7206 o mandar un correo electrónico a mario.magana@oregonstate.edu. Ahorita el ingeniero en sistemas, Alejandro, nos va a compartir esta información aquí a través del chat por si algún padre de familia está interesado que su hijo participe en este gran programa. Y bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el programa y en esta ocasión nos tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Andrés Gómez. El doctor Andrés Gómez estuvo con nosotros hace 2 semanas en otra conferencia sobre enfermedades respiratorias y él trabaja como pediatra en San Diego para San Isidro Health, que es una organización de salud que atiende a más de 125,000 pacientes en el sur de California. El doctor Andrés nos va a dar una introducción al tema de hoy, de esta tarde, que es la hiperactividad infantil y el déficit de atención, también conocido como TDAH, y pues nos va a explicar, ¿verdad? Todo lo que significa esta condición, cuáles son sus causas principales y también compartirá consejos prácticos para poder manejarlo en la vida cotidiana. Así que los invito a que durante la presentación hagan cualquier duda, hagan sus comentarios a través del chat de Zoom o también de la Facebook, de la sección de Facebook, y abriremos un espacio de diálogo hasta el final para atender a cada una de sus dudas. Como recordatorio, la finalidad de esta conferencia es exclusivamente educativa e informativa. No fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional y si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo a su médico. Y ahora sí, bienvenido doctor, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra esta tarde?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos estén aquí para entender un poquito del tema que vamos a hablar y poder abrir un poquito más nuestro entendimiento de lo que es la hiperactividad, pero ahorita iremos hablando de eso. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y antes de comenzar, doctor, díganos por qué es importante hablar sobre este tema hoy en día. Pues hablar sobre hiperactividad es un tema muy importante porque muchos pacientes en todo el mundo son diagnosticados con hiperactividad. Hablamos de estadísticas de alrededor de un 4, un 10%, dependiendo en dónde estemos. Pero lo más importante es que muchas veces este tema de hiperactividad se esconde y pensamos que son otras cosas como problemas de que el niño no es el niño o la niña, no están bien educados o hay otros problemas psicológicos y no se diagnostica o no se aborda el problema de hiperactividad como tal. Y es algo que pues es un padecimiento, digámoslo así, un Ujú. padecimiento que fácilmente podemos diagnosticar y que fácilmente podemos manejar y si es necesario tratar con medicamentos y mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia que está ayudando a ese paciente. Es algo que muy sencillamente podemos hacer haciendo el diagnóstico adecuado y haciendo dentro de nuestra comunidad más educación y teniendo más apoyo. Muy bien. Pues en unos momentos conoceremos más detalles sobre esta condición. Cuando esté listo, doctor, puede compartir su pantalla. Sí, Adelante. perfecto. Listo. Sí se ve mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, ajá, correcto. Bueno, muy bien. Pues vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Un nombre bastante largo porque también es algo complejo. Eh, y aquí lo importante anotar es que esto es un trastorno. Un trastorno conlleva que eh, tiene repercusiones en la vida diaria importantes. No es solo, de repente es hiperactivo, de repente le falta atención en ciertas cosas, pero no siempre. No, aquí es un trastorno en donde realmente ya ya conlleva implicaciones más importantes en la vida diaria y por eso se llama así, trastorno déficit de atención, hiperactividad. En inglés es muy común el ADHD, por si lo llegan a escuchar. En inglés ADHD, en español TDAH. Ahí está. A ver si no está un poquito lento. Listo. Vamos a ver. El índice de esta presentación. Vamos a empezar por la definición de qué es el trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Algunos síntomas eh, y clasificación, estadísticas, causas y tratamiento. Eh, entonces, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Esto es una afección, algunas personas le llaman padecimiento, una enfermedad crónica. En realidad, pues es una afección crónica del comportamiento que muchas veces se diagnostica en los niños, y en este caso voy a hablar un poquito de los niños, pero hay que recordar que también los adultos pueden ser diagnosticados con este trastorno, con esta afección, y pues muchas veces si se diagnostica desde temprano, continúa a lo largo de la vida, por eso es crónico. Una afección crónica del cerebro que se le dificulta a los niños poder controlar su comportamiento. Esto implica problemas para prestar atención, para controlar conductas impulsivas, y también para estar excesivamente activos en situaciones en las que no deberían de estar. Como podemos ver, esto es bastante disruptivo en la vida diaria. Alguien que no presta atención en un salón de clases, un niño de 6 años que la maestra se da cuenta que no presta atención
y que las calificaciones empiezan a bajar y empiezan a repercutir en su desarrollo. Conductas impulsivas, empezar a, por ejemplo, cuando no se le pide a gritar la respuesta de una pregunta, a hacer cosas por impulso, cuando y se le pregunta muchas veces al niño y dice, pues no sé por qué lo hice, por un impulso, porque los niños, estando aún chicos, incluso de 7, 6, 8 años, pueden decir, pues sí, no sé por qué lo hice, pero como impulso. Y también estando excesivamente activos, pues lo típico, ¿no? Que vemos un niño que no se puede, como dicen, estar quieto, que no se puede estar sentado, que está moviéndose constantemente, está sentado, se para, se mueve a un lado, se mueve al otro. Es muy característico y es la imagen típica que conocemos de este trastorno. Es uno de los trastornos del desarrollo neurológico más común en la infancia, el déficit de atención y hiperactividad, junto con el autismo también, pero este es también muy prevalente. Importante características es que a los niños se les dificulta llevarse bien con sus hermanos, principalmente en casa es cuando vemos este problema. Con otros niños en la escuela, también relacionarse con amistades largas y sólidas. Y bueno, esto aparece en el hogar o en la escuela o en otros lugares. Generalmente, que no siempre, pero generalmente tienen dificultades para aprender por esta diferencia en su impulsividad o en la hiperactividad o en la falta de atención. Su naturaleza impulsiva a veces puede ponerlos en peligros físicos reales. Y se ha visto, sobre todo en los adolescentes, que los pacientes que tienen este trastorno tienden a tomar acciones más peligrosas. Manejar a más altas velocidades, por ejemplo, incluso en otras personas uso de armas. eh, Incluso hay estudios que hablan de más fácilmente adentrarse en peleas físicas. Entonces, este tipo de actividades puede ser más común, no siempre, pero puede ser. Debido a que se les dificulta controlar su comportamiento y pueden ser etiquetados como lo que ahorita mencionábamos, niños chiflados, niños chiqueados, niños malcriados, mal educados, pero no siempre esa es la respuesta. Las estadísticas, como ahorita les mencionaba, en Estados Unidos, que es uno de los lugares en donde más se ha estudiado este trastorno, junto con Europa, en España también, alrededor de un 9, un 10% de niños estadounidenses de entre 2 y 17 años de edad son diagnosticados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. eh, un 2.5 entre los 2 y 5 años y alrededor de un 4, un 12 en niños de edad preescolar. En niños de edad preescolar o escolar, más bien escolar, perdón, es cuando es más evidente, es cuando más problemas empieza a haber, es cuando más diagnóstico se hace. A los niños de 2 años es muy difícil diagnosticarse, a menos que sea muy evidente. Y a veces está asociado a otros padecimientos, como autismo, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil diagnosticarlo muy pequeños. Muchas veces cuando los papás empiezan a tener sospecha de que hay hiperactividad, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que acercarnos con el doctor, con el pediatra para ver qué es lo que piensan y hacerles las evaluaciones adecuadas. En general, los niños tienen más del doble de probabilidades que las niñas de ser diagnosticados con este trastorno. Tienen muchos factores que ver. Genético, sí. También tiene mucho que ver que los niños lo demuestran un poco más con su impulsividad o la hiperactividad y que en las niñas la forma en la que se pueda presentar no siempre es la clásica, la típica de la niña que se está moviendo, o sea, de el niño o la niña que se está moviendo, que es impulsivo, que es hiperactivo, que no pone atención. Muchas veces, y al ratito lo vamos a ver, las niñas tienen más un tipo de hiperactividad que es desatento, que a lo mejor están sentadas
calladas, sin hacer tanto, sin estar tan dispersas, sin poner atención, pero en realidad no están poniendo, o sea, no están enfocadas, no están poniendo atención. Aunque parece que están serias, calladas, poniendo atención, no siempre lo están. Y esto se pierde más en un salón de 30 niños o de 20 niños, y que la niña realmente nunca nos damos cuenta. Entonces, por esta razón es que los niños son diagnosticados más del doble que las niñas con este trastorno. Em, por lo general, también es importante mencionar que cuando se hace un diagnóstico de ADHD, hay un poquito más de posibilidad de que haya otros diagnósticos en ese mismo día, en ese presente o en el futuro, de algunos otros trastornos mentales. No siempre lo va a haber, pero a veces sí lo hay. Como ahorita mencioné, autismo, está en el espectro de autismo, es una, pero también otros padecimientos como ansiedad, como depresión, y también hay otros como Tourette o tics o Tourette. Cualquiera de esos dos que siempre, bueno, no siempre, pero están muy asociados por el comportamiento, y a lo mejor algunos de ustedes habrán escuchado esto de ansiedad y tics, ansiedad y ADHD y tics, o sea, como que muy asociados los tres diagnósticos. No siempre están juntos, pero sí hay mayor posibilidad de que lo estén, y es importante que lo sepamos. Ahora, las causas. Las causas, es muy controversial este tema. ¿Qué es lo que lo causa? Em, hemos intentado, bueno, científicos han intentado encontrar qué es lo que causa el ADHD, y se han propuesto varias causas. Una, y es en un porcentaje menor de pacientes, muy pequeño, es que hay algo diferente en el cerebro, que la anatomía es diferente, y esto hace que tengamos o que los pacientes tengan eh, una, síntomas de ADHD y sean diagnosticados con ADHD. Pero es un porcentaje menor. Menor me refiero al 1, 2, 3% máximo. Así que no es tan claro, y no es, rara vez esta es la causa. Genes y herencia, esto sí. ¿Por qué? Porque cuando el papá o la mamá son diagnosticados con ADHD, TDAH, hay más posibilidad de que los hijos sean diagnosticados. Claro que esto no quiere decir que los papás sean culpables de que el niño tenga este trastorno. Simplemente es algo que vemos más frecuente, que se pasa de manera vertical, o sea, de los padres a los hijos, y hay una mayor posibilidad. Sí se ha visto que con el uso del alcohol o del cigarro durante el embarazo, dentro de los muchos problemas que puede haber, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad es uno de ellos. Entonces, este sí es algo que podemos controlar y que podemos tomar en cuenta. Nacimiento prematuro, niños que nacen antes de las 37 semanas, y entre más temprano, más posibilidad hay de que exista ADHD. Un bebé que nació a las 32 semanas es más probable que tenga a un bebé que nació de 36 o de 37. No es un veredicto final, no es que lo vaya a tener indiscutiblemente, pero puede ser que así sea. Toxinas en el medio ambiente, la más importante de estas, y una de las razones por las que investigamos esto frecuentemente cuando los niños van con el pediatra, conmigo, es el nivel de plomo en sangre. En México y en Estados Unidos también, las casas que se construyeron antes de 1978, se utilizaba ciertos materiales y ciertas pinturas que eran altos en plomo, y esto podía causar, o puede causar todavía, tengo pacientes que así les sucede, niveles altos de plomo, y puede causar también este trastorno. También hay algunos dulces, muy famoso este tema aquí en Estados Unidos de dulces mexicanos, y es cierto, dulces que incluso algunos venían como no sé si alguno de ustedes recuerde, como en un jarrito,
Y bueno, estos también son famosos por tener altos niveles de plomo. Hay que tener cuidado, se checa el nivel de plomo 2 veces antes de los 5 años de edad y con esto nos aseguramos que los niveles de plomo estén bajos y que no haya mayor riesgo. Y otra causa que se ha propuesto son lesiones graves en la cabeza. Cuando algún paciente sufre un traumatismo grave, un choque fuerte, una caída de más de 1 metro, 2 metros de altura y pega con su cabeza y llega al hospital. Estamos hablando de golpes fuertes, de golpes que necesita el paciente tratamiento, que necesita estancia en el hospital. Fue un traumatismo cráneoencefálico considerado grave porque los golpes de todos los días de los niños que se pegaron leve con alguna mesa o con algo en algún juego, eso no se ha demostrado realmente que cause, pero sí los golpes fuertes. Ahora, de que no hay evidencia que sea causado por, este también es un muy buen punto, porque se escuchan muchos rumores de que comer azúcar te va a dar hiperactividad o aditivos en los alimentos. El rojo, un aditivo que se llama rojo 40, lo podemos buscar en muchos alimentos y en muchos alimentos está en muchos alimentos para niños. Eh, Galletas Oreo de decoración de Christmas o algo así, tenían algo de aditivo de este color rojo. Varios colorantes para la comida no los causan, pero se ha visto que puede hacer los síntomas peores. Entonces, ahí es una línea muy delgada entre no lo van a causar, no por eso es que tu hijo, tu niño va a tener esto, pero si ya tiene el diagnóstico puede ser que empeoren los síntomas al consumir tanto de esto. Alergias, no hemos visto que sea causado por alguna alergia y las vacunas tampoco. Igual hemos hablado de esto anteriormente de las vacunas, pero tampoco hemos visto que cause déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, existen 3 grupos de síntomas de comportamiento, como ahorita lo mencionaba, se divide en 3 y de hecho el cuestionario que les hacemos a los pacientes y a los papás, de hecho es importante mencionarlo, es un cuestionario que se llama Vanderbilt, es un cuestionario largo de muchas preguntas y que los papás contestan, pero además también contestan por lo menos 2 o 3 maestras o maestros para así poder tener más información y no nomás de una sola persona, sino poder tener 3 o 4 rubros, lugares, personas cubiertas y que nos digan cómo se comporta el niño. Y estos rubros conllevan la falta de atención y son varias preguntas sobre eso, la hiperactividad, número 2, y la impulsividad, número 3. Y aquí el diagnóstico nosotros lo hacemos con base en estos puntos y los voy a explicar rápidamente. Son muy sencillos. Por ejemplo, en la falta de atención, con frecuencia tiene dificultad para prestar atención o el que sueña despierto, que lo vemos que está, algunas personas lo llaman como ido, que está viendo hacia otro lado, pensando otro y le tienes que hablar 3, 4 veces para que conteste. A menudo parece que no está escuchando, se distrae fácilmente durante las tareas o el juego, ve algo y luego capta su atención y busca hacer eso en vez de lo que estaba enfocado haciendo. Muchas veces no parece preocuparse por los detalles y comete errores descuidados, es que no puso atención, es que no se fijó en dónde estaba pisando, por decir así, dependiendo de lo que esté haciendo. De cómo estaba agarrando el lápiz, de cómo estaba escribiendo, no se fija tanto en los detalles. Repetidas veces no sigue las instrucciones ni puede terminar las tareas. Esto es algo muy frecuente y muchas veces se camuflajea como, ok, a lo mejor sí termina las tareas, pero en vez de tomarse, si le dicen que tiene 1 hora para acabarlo, a lo mejor necesita 2 horas o 3 horas para terminar la tarea por completo, para regresar, se pierde su atención, se va a otra parte y luego regresa de nuevo, y se pierde su atención y regresa de nuevo, y le toma más tiempo. En general es desorganizado,
Frecuentemente pierde cosas importantes, con frecuencia olvida las cosas, olvida fechas importantes, y evita hacer cosas que requieren un esfuerzo mental constante. Por otro lado, la hiperactividad. Este rubro habla sobre un niño que está en constante movimiento, como si tuviera un motor, como ahorita lo mencionaba, que está sentado y luego parado y luego se mueve hacia un lado y luego al otro. No puede permanecer sentado, se retuerce y está inquieto. También a la hora de dormir es algo muy evidente, que se acuesta para dormir y se para un lado y para el otro y que no puede dormir. Habla demasiado, con frecuencia está corriendo, saltando y trepa cuando no está permitido hacerlo, cuando ese no es el objetivo de la tarea o de la actividad que se mencionó. No puede jugar de manera tranquila, organizada. Y la impulsividad, frecuentemente actúa y habla sin pensar, grita una respuesta al aire, dice algo sin pensar, puede correr hacia la calle sin mirar primero el tráfico. Con frecuencia se le dificulta respetar los turnos, em, aunque a veces sepa que es por turnos, quiere entrar primero este niño, esta niña. Se le dificulta esperar por las cosas, con frecuencia responde antes de que haya terminado la pregunta y frecuentemente interrumpe a los demás. Pienso que hasta aquí muchos de los que estamos presentes estarán pensando en alguien que a lo mejor tenga alguno de estos síntomas o alguno de estas características. No quiere decir que tengan el diagnóstico, pero también nos damos cuenta cómo hay muchos puntos que muchas personas tenemos de aquí y que a lo mejor no es un trastorno, a lo mejor son solamente uno o dos cosas y que no vuelven la vida más difícil, pero para otras personas estas sencillas características sí se vuelven trastorno y sí vuelve la vida más difícil porque en la escuela le, lo catalogan de impulsivo, de hiperactivo, no puede desarrollarse, no puede aprender, no va al mismo ritmo que los demás y ahí es donde se vuelve un trastorno. Ahora, lo que mencionaba, no todos los niños con ADHD presentan todos los síntomas. De hecho, en los cuestionarios que hacemos cuando hay 6 de 9 en un rubro, en el primer rubro de hiperactividad, con eso podemos decir, bueno, con esto es suficiente para decir que sí hay rasgos muy importantes de ADHD. La clasificación también es importante. Al principio hablaba de que a lo mejor una niña no se diagnostica tanto porque entra dentro de uno de estos tres, dentro de estos tres clasificaciones y probablemente pueda ser en la, en clasificación de distraído o no atento, desatento, eh, debido a que no interrumpen en el salón de clases y en otras actividades, los síntomas pueden pasar por alto. Ese es el tipo más común en las niñas. eh, y los niños con este tipo de presentación no son muy activos, no es la presentación clásica, entonces como que se nos pasa el diagnóstico a los papás, a los maestros, a los adultos. El tipo más común, la presentación más común es la que está del lado derecho, que es la combinado, que muestran síntomas tanto de hiperactividad como de desatención y impulsividad también. Y este es el más común, el que más conocemos y el que más comúnmente se diagnostica. Y por otro lado, el de hiperactividad es un comportamiento únicamente hiperactivo e impulsivo, pero la parte de desatención no está tan fuerte ahí. Es el tipo menos común y con frecuencia es a los jóvenes. Es más bien hiperactividad e impulsividad, pero sí pueden prestar atención a las cosas que necesitan y rara vez se diagnostica en esta clasificación.
Bueno, ¿cuándo sospechar trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Si se presentan estos síntomas que hemos hablado, no tenemos que ser tan específicos. Si vimos algunos de estos síntomas aquí, de estas características, y pensamos en alguien, pensamos en nuestros hijos, pensamos en hermanos, con ese simple hecho sería bueno mencionarlo y a lo mejor que fuera evaluado por un doctor o un psiquiatra, un psicólogo especialista en este rubro. Si se han presentado este tipo de síntomas con regularidad por más de 6 meses, en más de 2 ambientes diferentes, hay que pensar sobre este diagnóstico. Y aquí digo 6 meses, porque, pues, como todo, podemos pasar por algún cambio en nuestras vidas, algún cambio importante, cambio de ciudad, cambio de escuela, alguien que ahora vive con nosotros y ya no vive o al revés. Cambios importantes sociales pueden afectar esto. Eh, Obviamente algún fallecimiento, entonces por eso es por 6 meses en 2 ambientes diferentes, porque no es lo mismo el comportamiento en la casa que en la escuela o en una clase extracurricular o en la casa de otra persona. Entonces, es importante y por eso siempre les damos cuestionarios para que se lleven a casa y luego los regresen para que los llenen los papás o quien sea que cuida del paciente y maestros en la escuela. Por lo menos 2, de preferencia 3 o 4, para tener toda la información posible y que no sea algo de una sola clase, de un solo ambiente, de una sola persona que no se lleva bien con el niño o del niño que no le cae bien a alguna persona. Es importante esto. El tratamiento, bueno, lo importante es proveer un tratamiento integral. Hay estudios muy importantes que hablan de 3 rubros. Hicieron una comparación en 14 meses, qué pasaba con pacientes que tenían el diagnóstico de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Número 1, no se hacía nada. Número 2, se trataba con pura terapia, que puede ser terapia conductivo-conductual, CBT en inglés. Número 3, se trataba con puros medicamentos, sin terapia, puro medicamento. Y número 4, combinación de terapia y de medicamentos. Y probablemente sospechen, la número 1 en donde no se hizo nada fue la que menor progreso tuvo a los 14 meses. El progreso se podía ver como qué tanto habían mejorado en los rubros que ahorita mencioné, de hiperactividad, de impulsividad y de desatención, o qué tanto ya podían ser, podían caer en la categoría de no ADHD, o digamos de otra manera, eh, como si ya no tuvieran el diagnóstico. Entonces, el grupo número 1, el que no se hizo nada, absolutamente nada, fue el de menos progreso, solamente un 14%. El de puramente terapia, cercano a un 20%. El de puramente medicamento, cercano a un 50%. Y el de la combinación de terapia conductivo-conductual y medicamento, después de 14 meses, veía un progreso incluso cercano a un 70% de los pacientes tenían un gran progreso. Así que hemos visto que la combinación de las dos, de terapia y de medicamentos, es lo mejor, pero no quiere decir que todos los pacientes necesiten, sobre todo medicamentos. Terapia, muchos pacientes les va muy bien, una terapia conductivo-conductual, CBT, y medicamentos, hay muchísimos medicamentos, ahorita vamos a hablar sobre eso, pero no todo paciente necesita medicamentos. No me voy a meter mucho en los tipos de medicamentos y cuándo usarlos, pero sí lo importante saber es que bueno, que a final del día, incluso hasta un 80% de los niños
que son tratados con medicamentos para ADHD, mejorarán de una gran manera. Ahorita dije un 70-80%. Lo importante es identificar cuál es el medicamento que necesitan y la dosis que necesitan, y también en los objetivos que todas las familias tienen. Hay algunas familias que tienen más preocupación por la parte de hiperactividad, otras por la impulsividad, por que va un poquito atrás en la escuela. Eso es también importante hablar con la familia. Hay medicamentos que son de liberación inmediata, que su efecto dura de 4 a 6 horas, y muchos pacientes toman esto para ir a la escuela. Poder aprovechar, perdón, poder aprovechar bien la escuela, y luego llegan a la casa y el medicamento empieza a disminuir su efecto y ya no necesitan tanto medicamento. Son los medicamentos también más baratos. Por otro lado, hay medicamentos que duran 12, 14, hasta 24 horas, que duran pues todo el día y se toman una sola vez y el efecto dura 24 horas, y en general a muchos pacientes les va bien también con estos medicamentos. Aquí una lista bastante eh, importante de los medicamentos que podemos usar. A lo mejor han escuchado algunos como el Adderall, como el Focalin, el Ritalin, Adderall Extended Release, XR, eso quiere decir de liberación extendida, que dura más tiempo para los pacientes que están en la escuela un poquito más de tiempo y necesitan acabar tareas. El Vyvanse, todos estos medicamentos son muy buenos. Son medicamentos muy estudiados y que ayudan bastante. Algunos tardan unos días en empezar a hacer efectos, pero la gran mayoría, después de unos días, se puede ver un cambio notorio, y en la gran mayoría de mis pacientes así sucede. Y bueno, hay muchos medicamentos que podemos usar. Nada más un poquito antes de pasar a la siguiente slide. Es importante saber que algunos medicamentos también tienen algunos efectos adversos. Lo más común puede ser la supresión del apetito. A muchos pacientes, que ya de por sí, muchos pacientes con ADHD tienen un peso normal o bajo. Con estos medicamentos muchas veces se les puede quitar el hambre. Entonces, nomás es comunicarse bien con su doctor, con su pediatra o psiquiatra, quien sea quien recomiende este medicamento, para ver qué es lo que hay que hacer. Supresión del apetito, trastornos del sueño también puede tener un poquito. Y la otra parte es que en algunos pacientes que tienen ADHD y que tienen tics como estarse acomodando el cuello todo el tiempo, como estar moviendo el hombro, a veces se les puede disparar un poquito más estos tics. No es nada que no se pueda mejorar cambiando el medicamento por otro medicamento, como aquí vemos en muchas opciones. Pero bueno, nomás para que sepan en términos generales. Los efectos adversos también se ven en un 15% de los pacientes, no en todo. Yo creo que para las familias es importante caer este mensaje de no caer en la negación, de no seguir postergando un diagnóstico, una visita con el doctor. No es que solo es flojo y está desmotivado. Le falta disciplina, le falta una escuela militar, le falta alguien que le ponga mano dura, le falta madurez y tiempo. Bueno, puede ser, pero también puede ser que tenga algo que se llama trastorno déficit de atención e hiperactividad, y que podemos fácilmente diagnosticar y manejar y tratar, y ayudarle bastante. Ayudarle bastante en corto plazo y largo plazo, porque como vemos aquí, si no lo tratamos a largo plazo sí puede haber problemas tanto escolares que se arrastran. Tengo bastantes pacientes, de hecho, que llegan conmigo y me dicen, pues es que desde primero de primaria o desde hace 4 años ha estado con
problemas en el aprendizaje, siempre va atrás, pero pues nunca lo han diagnosticado, nunca me han dicho nada y ahora pues ya me interesó el tema 4 años después y empezamos tratamiento, algo muy sencillo, algo que cualquier doctor entrenado en este tema puede hacer y el cambio es radical. Digamos, no es así la superestrella ahora, pero es radical. El paciente se siente mejor, la familia dice, sí, ahora nos interactuamos mejor, nos llevamos mejor, las relaciones sociales mejoran. Entonces, bueno, por eso es importante. Los problemas escolares se pueden arrastrar por mucho tiempo. A largo plazo también puede haber problemas psicológicos, de bullying, de baja autoestima, porque los niños no sienten que no aprenden o que no pueden desarrollarse como se les espera que lo deban de hacer. También a largo plazo puede haber problemas para respetar la ley, como decía hace rato, conducir muy rápido, en fin, infinidad de opciones, relaciones fallidas, dificultad para mantener un trabajo por un tiempo prolongado. Son problemas que vemos muy frecuentemente, sobre todo en adultos, ya que el diagnóstico fue hecho un tiempo atrás. Y bueno, los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden tener una vida plena y feliz con un tratamiento integral oportuno. Y aquí sí yo pienso que es tarea de todos, tanto de los papás como de la familia, también extendida, de los abuelos, de los tíos, de hermanos, de los maestros también, que son personas que pasan mucho tiempo con los niños, con los pacientes. eh, y es importante que todos estemos en el mismo canal y obviamente los doctores. Siendo sinceros, este tema es un tema relativamente nuevo. No todos los doctores, no todos los pediatras, no todos los médicos de cabecera están muy familiarizados con este tema. Entonces, traten de acercarse con un especialista, con un pediatra, pónganle eh, sus dudas, eh, preocupaciones y así, como dicen en inglés, advocate, o sea, luchar y tratar de ver lo más que se pueda por los niños o por el paciente que pudiera tener estos problemas. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Aquí les compartimos, como siempre, la información o la información de contacto del doctor. Él es pediatra, como había mencionado anteriormente, en San Isidro Health, en el área de San Diego, California. Y su correo electrónico es el andres.gomez@syhealth.org. Les compartimos el correo electrónico, considerando que si tienen alguna duda o comentario o simplemente quisieran buscar algún segundo punto de vista, una segunda opinión, el doctor Gómez estaría muy contento de poder atender a ustedes, de ayudarlos, de guiarlos y pues sobre todo de este tema que existen muchas dudas y muchos mitos, ¿verdad, doctor? Sí, por supuesto. Encantado de resolver las dudas o contactarme con ustedes, definitivamente. Muy bien. Y doctor, antes de continuar, ¿dónde podemos buscar más información sobre este tema, sobre el TD, Sí, ADHD? se los puedo pasar también los links, pero la CDC tiene buena información. Ujú. La Academia Americana de Pediatría también tiene buena información sobre este diagnóstico. Definitivamente con su pediatra también preguntar, pero estos dos links que vi se los paso para que los pongamos ahí disponibles para todos los que vean esta plática y puedan, uno de ellos es video de hecho, y así podamos ver también más información. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con esta conferencia. Hay muchas dudas, muchos comentarios, lo cual
Me gusta mucho porque enriquecen mucho el contenido de estas conferencias. Em, Perfecto. Doctor, ¿me podría hacer el favor de dejar de compartir su Sí, pantalla para que podamos verlo? Ok, listo. muy bien. Bueno, entonces voy a leer las siguientes preguntas y la primera es, hola, buenas noches. Saludos desde Lima, Perú. Saludos hasta Perú. Mi niño de 4 años tiene diagnóstico TDAH. Como familia, ¿cómo ayudarlo desde casa y en la escuela aparte de sus terapias? Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta y me gusta mucho porque, yo creo que eso es lo más importante, que como familia nosotros eh, luchar y apoyar a nuestros hijos y no nomás dejarlo como un diagnóstico y pues sí, es el diagnóstico y etiquetarlo y listo. No, como familia nosotros podemos ayudar bastante a nuestros hijos. Ujú, ¿Cómo ayudarlo? Bueno, número uno, informándonos como ahorita de las pláticas de qué es este trastorno. Yo a mis pacientes, sobre todo a las familias, les digo, vamos a ver esto no como una enfermedad, sino como una persona que recibe la información y la digiere de una manera diferente. O sea, que piensa la información de una manera diferente y por eso es estas maneras de actuar. Y de esa manera podemos ser más empáticos con nuestros hijos, con los pacientes que tengan ADHD. Así en puntos muy específicos de cómo podemos ayudar, siempre apoyándonos con el pediatra, con psicólogo, psiquiatra. Las terapias es muy importante, entre más temprano, mejor. Eh, También en la escuela, algunos papás lo quieren mencionar en la escuela, otros papás prefieren no mencionarlo. Yo siempre les digo, sean abiertos, menciónenlo en la escuela con la psicóloga de la escuela, ujú. eh, para que sepan del diagnóstico y que se puedan arreglar, se puedan organizar, planear clases, si es que así se necesita el llamado IEP, Individualized Educational Program. IEP para todos los pacientes, algunos niños necesitan clases individualizadas, entonces también mencionarlo en la escuela y informándonos todo el tiempo. eh, yo creo que eso es lo principal. Ujú. Doctor, si me permite hacer un comentario, yo también he buscado información sobre cómo los padres pueden apoyar mejor a sus hijos con esta condición y también Ujú, encontré algo muy interesante que fue establecer rutinas diarias o la sí, importancia de establecer estas rutinas para que los niños sepan cuáles son las reglas de la casa, reglas claras a la hora que se come, a la hora que se hace tarea y se va a descansar. Entonces, no sé qué sí, usted sí. opina al respecto sobre esto. Definitivamente es uno de los puntos principales y lo he estado pensando ahorita que lo iba a mencionar. Sí, es un muy buen punto, Diana. Que las rutinas pero las rutinas de despertarse a la misma hora todos los días, incluyendo fines de semana, que para los adolescentes pues no es tan fácil, pero bueno. Rutinas también a lo mejor durante el día, no tiene que ser todo siempre igual, pero una rutina más o menos con horarios. Y la rutina también de en la noche de siempre dormir a la misma hora, de tener una higiene del sueño. Hoy en día, pues tenemos el celular a la mano y es algo que también influye demasiado, sobre todo en los adolescentes. Eh, y en los adolescentes con ADHD, peor aún. Pues si estamos viendo lo que sea, ¿no? Instagram, Facebook, TikTok, y que estamos uno y otro y otro, y es así, o sea, es falta de atención, es 10 segundos de algo, 10 segundos de algo, 3 segundos, 5 segundos, y no ayuda para nada. En general las pantallas, pero bueno, el celular es importante. Entonces sí, tienes razón. eh, en la mañana, la rutina en la mañana, la rutina en la noche, de dormirnos a la misma hora. El ejercicio es muy importante. Ejercicio intenso, mejor aún.
pero puede ser bicicleta, natación, artes marciales, Ujú. cualquier cosa que nos haga desarrollarnos en otra actividad, sí es muy importante. Muchas gracias. Paola Cachupe pregunta, hola, saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala, gracias. ¿Hay alguna explicación por qué las niñas suelen presentar más TDAH predominantemente desatento? No, no, no la hay. Mm, Pensamos que tiene que ver con algo genético, pero no sabemos todavía. Ok. Saludos, Eduardo José nos manda saludos desde Nicaragua. Para el TDAH hay estudios que hablan de dieta libre de gluten y cafeína Mm, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué experiencia ha tenido con medicamentos naturales como el Mentat o Behavior Balance Liquid, DMG? sí, es una muy buena pregunta. Mencioné ahorita los colorantes en las comidas, que eso empeora los síntomas, entonces hay que tener cuidado con esos los colorantes. Rojo 40, hay varios rojos. Comida ultraprocesada en general para nadie es buena. Eh, el azúcar, muchos de nosotros, muchos pacientes, muchas maestras piensan que el azúcar o los chocolates pueden empeorar los síntomas. Parece que sí, no está 100% demostrado, pero como algunos de mis maestros dicen, a nadie le va a hacer mal si les quitamos una bolsa de M&M's todos los días, o sea, nadie necesita eso, ¿no? Entonces, o bueno, de cualquier chocolate. Eh, es demasiado. Uno, dos, ok, pero toda la bolsa de galletas, pues ahí sí. Sí hemos visto, entonces, cosas que podemos evitar. Por un lado, los colorantes en las comidas. El gluten y los lácteos es algo muy controversial. La verdad es que yo más bien ahí lo intentaría, sería caso por caso y dependiendo del niño. No es algo que aplique para todos, pero a algunas personas sí les ayuda a no comer tanto gluten o lácteo. Em, entonces, y los azúcares los podemos regular. No quiere decir que ya vayan a estar 100% mejor, pero sí hay cambios importantes en cualquier persona. Y la cafeína sí puede empeorar los síntomas en algunas personas. Y el otro que me dijeron ahorita fueron dos tratamientos naturales. La verdad es que necesitaría ver qué es lo que son para ver, para una mejor opinión, pero no he escuchado de tratamientos naturales que realmente funcionen muy bien. Por otro lado, lo que sí hemos visto que funciona muy bien es el omega 3. El omega 3 está presente en salmón, en pescados un poquito más grasosos, pero el salmón, un poco de atún también. Hay otro, pues creo que es un crustáceo que se llama krill. Ujú. También venden cápsulas de krill, que es como aceite, es parecido al aceite de pescado. Ok. Chía y linaza. En esos también está presente el omega 3. Es una muy buena opción. Y sí, es algo que los pediatras especialistas en el desarrollo recomiendan. Ujú, muy Sí. interesante sobre el omega 3. Ujú. Em, a otro comentario dicen Nayeli Quintana, buenas noches, muchas gracias por la información. Soy maestra de primaria y toda esta información me servirá mucho para mejorar mi trabajo y poder atender Qué bueno. adecuadamente a niños y niñas con estas características. Perfecto. Y ese Nos es el alegra mucho. objetivo. Ujú. Ujú, muy bien. Maya Mazariegos dice, excelente explicación del tema, doctor. Si el niño padece de otro síndrome como autismo, también pueden ser tratados con medicamentos. Gracias, doctor. Saludos desde Guatemala. Bendiciones. Ujú. Sí, el autismo también es otro tema muy importante que en un futuro hablaremos. Y sí, hay tratamiento para el autismo. Igual, yo a los pacientes, a los papás de los pacientes que están en el espectro de autismo, les digo, bueno, no es que haya vamos a verlo como
un niño que procesa la información diferente y que por eso actúa diferente. No Ujú, vamos a verlo como una enfermedad, como una discapacidad. En algunos casos sí lo llega a ser, pero vamos a ver como un niño que procesa la información diferente. Y hay terapia para esto. Hay terapias, se llama ABA, terapia de ABA. Después hablaremos sobre eso. Y hay medicamentos para ciertas cosas dentro del espectro autismo que se pueden complicar. Hay tratamiento médico. ujú. Muy bien. Esa plática quedará pendiente también, la Sí, del sí. autismo, porque es bien interesante y también surgen muchas dudas. Sí. Paz García pregunta, en caso de jóvenes y adultos que nunca fueron diagnosticados o tratados, ¿cuáles serían las recomendaciones para lidiar con las cuestiones de emociones que acarreó al sentirse distinto o marcado por Ujú. los estigmas en su entorno debido a la falta de conocimiento? Claro, sí, y es algo que ahora a lo mejor es muy más conocido, más popular y que muchas personas dicen, uy, si esto hubiera sido tan conocido hace 20 años, pues Ujú, hubiera sido muy diferente para mí, ¿no? Para muchas personas. Entonces, buscar ayuda, ya sea de un psicólogo especializado en este tema, una o un psicólogo, psiquiatra, em, son los principales que yo pienso pueden ayudarnos en este tema. ujú. Excelente charla, todo muy claro. Fue como si estuviera hablando de mi hija todo el rato. Es un reto que debe asumir toda la familia para ayudar a los chicos. Sí. Y otro siguiente, mi hija fue diagnosticada a los 7 años, fue tratada con terapia y medicamento, pudo terminar la licenciatura, ahora su hijo está diagnosticado y se le está apoyando igual, incluso con Ujú. deporte y regularización. Es en ocasiones muy, muy complicado. Sí, sí, pero como todos, o sea, nomás pensemos, hay días que más bien, todo mundo tenemos días complicados y nos manifestamos diferentes. Hay algunos que simplemente nos desconectamos y no hablamos. Otros, por otro lado, tienen días difíciles de hiperactividad, de impulsividad. Entonces, hay que verlo un poquito así, no tanto señalarlo como es que él tiene un día difícil y todo se pone difícil. Todos tenemos días difíciles y todos, Ujú. pues, procesamos diferente. Ujú. Sí, yo creo que también importante considerar que ver a nuestro hijo o al estudiante como no ponerles etiqueta, ¿no? No decir, bueno, este niño tiene TDAH, hay que tratarlo de diferente manera, ¿no? Claro, Hay que claro. aislarlo, trato distinto, ¿no? Sino hay que verlo más que en una condición, o sea, ver al niño y tratar de entenderlo, de ponernos en sus zapatos, ahora sí Sí, que sí, sí, sentir sí. realmente esa frustración que él tiene, ¿no? Sí. Eso sí es clave. Ujú, Y otra cosa importante que sería bueno mencionar es que muchos papás tienen miedo de eso, de que es que se le va a etiquetar y ya siempre va a ser el niño con déficit de atención, hiperactividad, como si la etiqueta fuera algo malo. No, ujú, y a lo mejor en el pasado sí era algo que etiquetaba y llevaba uno con una connotación negativa, pero poco a poco eso ha ido cambiando, las escuelas se adaptan mucho más y eso es donde tenemos que aprovechar. Si sospechamos que nuestro hijo tiene este trastorno, mencionarlo y que tenga el diagnóstico le va a abrir puertas en ujú. otros lugares, de terapia, de posible medicamento, de psicólogo, psiquiatría, o sea, le va a haber más recursos. En vez de cerrarlo y etiquetarlo, lo que ahora estamos tratando de hacer es que, bueno, con este diagnóstico, ¿ahora qué sigue? Sigue los otros recursos que puede haber aquí en la comunidad. Ujú. Magda de Sandoval pregunta, bueno, bendiciones, buena noche. ¿Existe algún estudio que indique que el TDAH es debido a algo genético, como por ejemplo en algún cromosoma, sea la alteración, entre otros? Gracias, muy buena exposición. Adelante. Sí hay algunos eh, asociación a algunos genes que pudiera estar relacionado. Mm,
También hay muchas enfermedades del neurodesarrollo que vienen acompañadas de ADHD y que luego se ve que eh, es un problema genético. Entonces, hay mucha investigación, sí hay algunos genes, pero algo así como muy específico que sepamos, este gen, como en otras enfermedades, muy identificado, no hay todavía. Pero sí sabemos que hay algunos, en algunos lugares en nuestro mapa genético en donde puede estar la respuesta a la causa, pero todavía no hay la información al 100%. Ujú. Bueno, aquí hubo un comentario un poco extenso, pero una persona aquí que está en la reunión dice que hay un 75% de heredabilidad. ¿Qué opina al respecto, doctor? No, es más bajo, no es, prácticamente no hay enfermedad que se comporte de esa manera, que Ujú, si el papá lo tiene o la mamá lo tiene, el 75% de los hijos la vayan a tener. ujú, Eh, eso no, entonces no es tan alto, es más bajo. ujú, Pero así como que más probable, no hay un número y si hay, se los hago saber próximamente. ujú. Bindi Rojas, buenas noches, saludos desde Guatemala. Nos ve mucha gente desde Guatemala, muy Sí. bien. Mi hijo tiene TDAH o TDAH. Doctor, ¿qué Ujú. tanto recomienda el medicamento que usted mencionó? O bien puede tratarse con todo psicólogo, ejercicios o buena alimentación. Sí, con todo eso, como lo mencioné, lo que mejor respuesta tiene es todo junto. Una buena rutina, ejercicio, dormir bien y obviamente la terapia y probablemente medicamento. Pero eso ya también queda a discreción de la persona que lo esté tratando. Ujú. Aquí hay una maestra de educación especial y quiere Ujú, saber qué puede hacer con un alumno que tiene TDAH con autismo. Tiene ujú. 5 años el alumno y cómo se le puede apoyar a él, a los padres de familia para poner reglas y límites dentro del salón. Eh, Y pone el co- nombre de pone el nombre de unos medicamentos, toma atomoxetina, Atomoxetina, sí, para ujú, y ADHD. olanzapina. Ajá. Olanzapina, sí, es otro medicamento psiquiátrico. Habría que ver el caso, habría que estudiarlo un poquito más. No quisiera dar este, recomendaciones al aire sin conocer. Lo que sí es que probablemente necesite más de una sola maestra para un niño, si este niño está dentro del salón con otros 20. Por eso mencionaba lo de la IP, eh, un programa más individualizado y con un soporte importante de la familia, de los maestros también. eh, y la terapia ABA es muy importante. Es que no es, desafortunadamente, no es nomás como se toma esta medicina y ya con eso todo va a estar bien. No, va a haber retos a lo largo de la vida, eh, y necesita toda una red de apoyo importante. Entonces, hay que considerar pues todo integralmente. Ujú. Dice, cuando el niño presenta TEA y ADHD, ¿cuál sería el Ujú. diagnóstico principal? Pueden ser los dos. TEA es trastorno, espectro autismo, trastorno en el espectro de autismo, el Autism Spectrum Disorder, ¿no? Ahora ese es lo que se usa para decir autismo. Ujú, Eh, los dos pueden estar presentes independientes. Parece a veces que es lo mismo o que es una sola entidad, pero no. Los dos pueden estar presentes y tener características de las dos. No habría que ver al paciente para ver cuál prevalece más por sobre el otro. ujú. Bueno, no veo más comentarios o preguntas, doctor, pero sí me gustaría que nos hablara un poquito sobre cómo nosotros
como ya sea padres de familia, maestros o familia en general, podemos ayudar a los niños con este trastorno para poder aumentar su autoestima, ¿no? Siento que hay veces en las que se les dificulta un poco ver todas las cosas positivas que ellos hacen y nos enfocamos a veces en lo negativo, ¿no? Entonces Claro. eso afecta mucho a su autoestima. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y es un muy buen punto. Yo creo que como familia, sí, es un reto y es complicado, es difícil a veces, pero también hay que ser empáticos, ser tolerantes, entender que nuestros hijos o quien sea que tenga ese trastorno procesa la información diferente. Entonces, al procesar la información diferente, pues va a ser diferente. Enfocarnos en lo positivo es algo muy, muy importante, yo creo, lo que mencionabas ahorita. Muchas veces son muy buenos para pues, cualquier cosa, ¿no? Como cualquier persona. Ujú, Para algo en particular que les gusta, luego mucha gente dice, en esto sí te puedes enfocar bien, pero en esto no. Bueno, pues es que así funcionamos todos. Si a mí ujú, me gustan claro. mucho ciertas películas, pues veo esas películas igual. Entonces, enfocarnos en lo positivo, ser empáticos y tolerantes y también acordarnos que como papás, los primeros años de vida somos los principales guías de los niños y somos los que les vamos a estar enseñando al mundo, a ellos el mundo. Entonces, también modelarles a ellos cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo tratamos a las demás personas. Eso también es muy importante. Entonces, Ujú, ser muy pacientes y otra cosa que también es importante, a lo mejor se sale un poquito del tema, pero como papás enfocarnos en nuestra salud física y mental. Si necesitamos hacer ejercicio para sentirnos bien, pues bueno, buscar un tiempo para eso. ujú, Si necesitamos acudir con un psicólogo, adelante, también eso es importante. ujú. Para finalizar lo de la autoestima que estamos hablando, me gustaría Ujú. compartir una frase que yo encontré en internet que dice que tenemos que tener en cuenta que un niño piensa de sí mismo, lo que piensa de sí mismo está en función de lo que los adultos que lo rodean piensan de él. Entonces, Correcto. nada más tenerlo ahí presente. Y al parecer, una persona aquí en el chat, bueno, perdón, en la reunión, Ileana Conopi quiere hacerle una pregunta directamente, doctor. Así que, em, Ileana, si nos puede escuchar, puede prender su micrófono y hacer la pregunta directamente. Adelante. Buenas noches, señora Ileana. ¿Nos puede escuchar? Ok. Bueno, por alguna razón no pudo hacer la pregunta, pero aquí hay otra que dice, doctor, desde su punto de vista, ¿qué relación hay entre el tomar medicamento y el aumento de peso? A mi hijo se le desbalanceó mucho el apetito cuando empezó con el medicamento. El efecto del medicamento terminaba a las 5 o 6 de la tarde y a esa hora nada lo podía satisfacer. ¿Alguna recomendación al respecto? Sí, pues sí, el medicamento corta el apetito y a lo mejor pues ese comportamiento de querer, de tener mucha hambre y hasta cierto punto suena, no sé si así sea, Ujú, como impulsividad o binge eating, que es como atracones, a lo mejor ujú, puede ser una manifestación del ADHD también. Entonces habría que verlo a detalle, discutirlo con el especialista, porque los medicamentos normalmente suprimen el apetito, cortan el apetito y es más bien pérdida de peso lo que sucede. Habría que ver si esto pues, fue una manifestación de la parte de impulsividad del ADHD. ujú. Una persona también quiere hacer una pregunta. Señor Eduardo José, si nos escucha, puede prender su micrófono y realizar su pregunta. Adelante.
Sí, buenas noches, señor Eduardo. Hola, Hola, ¿qué hola, tal? sí, Buenas buenas noches. noches. ¿Qué tal? Buenas Saludos, noches. doctor Andrés Gómez. Soy un colega, soy médico pediatra aquí en Nicaragua. Muy bien, Encantadísimo de escuchar tu ponencia sobre este tema, al igual que el autismo, es un tema complejo y como decís, pues que es un tema nuevo y prácticamente todo, aunque hay miles y miles de estudios, pero todavía estamos batallando con esto, pues, con esto de los correcto. niños y con el neurodesarrollo sobre todo también. Sí, Sobre eso del omega 3 que mencionaste, hay un medicamento en Estados Unidos que se llama Children's DHA, que trae omega 3 en 530 miligramos la concentración. correcto. He leído que 1500 miligramos necesitaríamos en los pacientes con autismo. No sé si con los pacientes con TDAH es la misma concentración que tendríamos que usar o con 530 miligramos está bien. También existe lo que es el protocolo de Meshek, no sé si lo ha leído o lo conoces, que es para el Ajá, autismo, el protocolo de Meshek, que también va relacionado con esto de la dieta, la alimentación. sí, Yo, por mi parte, pues gracias a Dios, saqué una maestría en neurología pediátrica y ahorita estoy sacando una maestría en nutrición pediátrica también. Y pues estoy haciendo mi trinchera aquí en Nicaragua, en Jinotega. ajá, Hay varios centros también que ayudan, así como los Pipitos, hay un centro de estimulación que se llama SEDET, entonces estoy reuniéndome con ellos, con psicólogos, con fisiatras, logopedas, porque tenemos que hacer un buen equipo integral sí, para hacer el manejo. Como decir, todos tenemos que estar entonados en la misma sintonía con este tema para poder ayudar a los niños. Muchísimas gracias. Me gustaría, bueno, ya tengo tu correo, te voy a enviar el mío para que me claro. envíe información sobre diferentes temas que tengamos. Y lo otro, pues mucho éxito te deseo también mucho éxito a Noche Cultural. Me gustó bastante mucho y pues me gustaría participar en todas las charlas que se den. Perfecto, muchas gracias, doctor. Sí, lo importante es, como dice, hacer una red, colaborar, y qué bueno que estemos todos más concientizándonos sobre este tema. Igual yo también tuve que indagar un poco sobre el tema, para poder tratar lo mejor posible a los pacientes en esta área. Y sobre lo del omega 3, me puse a investigar y no hay una dosis que se sepa cuál es la específica para ADHD. No se sabe todavía cuánto, pero se sabe que sí ayuda el omega 3. Hay estudios que hablan de ciertos, de 500 miligramos, de 1000 miligramos. No se sabe cuál es la dosis específica todavía, pero sí se han visto cambios positivos. Entonces, qué bueno también eso que mencionaba de las maestrías y de poder traer conocimiento de nutrición para estos temas. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su comentario. Agradezco mucho que nos sintonice y ojalá y podamos tenerlo en las siguientes conferencias. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, de esta manera vamos a concluir la presentación. Hubo bastantes comentarios, muchas dudas y pues simplemente agradeciéndole, doctor, de nuevo por esta colaboración, por aceptar la invitación y también por quitarnos, como decimos, ¿no? La venda, ¿no? Y creando Ujú. conciencia sobre esta condición. Siento que usted ha sembrado esa semillita de interés y todos nosotros nos quedamos pues muy contentos de aprender sobre esta condición y esperamos podamos utilizar esta información de la mejor manera. Le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Diana, y gracias a todos. Espero que haya sido interesante. Y aquí seguimos. Lo que necesiten, ya saben, ahí tienen mi correo electrónico y seguimos en comunicación. Perfecto. Pues muchísimas también gracias a todos de antemano por
quedarse hasta el final de esta conferencia y todas las preguntas y comentarios que realizaron, excelentes, muy, muy buenas. Para las personas que preguntan, correcto, esta conferencia está grabada y pueden encontrar el programa completo en nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook que es @nochecultural, _comunidad y herencia cultural. Ahí pueden ver todas las conferencias que hemos tenido anteriormente sobre distintos temas de salud, así que véanlas, compártanlas y ojalá y puedan aprender también mucho de ahí. También tenemos nuestro canal de YouTube y también, bueno, compartiéndoles esta noticia de que tenemos una nueva cuenta de Instagram. Para los usuarios de Instagram nos pueden encontrar como Comunidad y Herencia Cultural. Me alegra mucho compartirles esto porque es un proyecto que hemos estado impulsando desde hace mucho tiempo y por fin lo llevamos a cabo. Así que síganos compartiendo este contenido y publicaremos también más información sobre la siguiente conferencia en el mes de marzo y también manténganse al pendiente para que no se la pierdan. Pregunte al experto es presentado por Comunidad y Herencia Cultural, el cual está conformado por el equipo de Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches.